Se acabó. Es el principio del fin, digámoslo de esta manera. Cuando digo se acabó, es que Ricardo Salinas Pliego, el presidente del Grupo Salinas, ha decidido, porque no le queda otra, pagar. De 33 años a un perfecto desconocido, a un desconocedor de la comunicación, a un lavador de dinero, a un deudor de Raúl Salinas de Gortari, a un invasor del Cerro del Chiquihuite, a un persecutor de sus opositores y de sus críticos, a uno que contrató a Genaro García Luna y a Luis Cárdenas Palomino, todo eso pues ya se diluyó. En agosto de 2022, el ostentoso rancho cambió de manos. Su entonces dueño, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, prófugo de la justicia mexicana, lo traspasó. El beneficiario, un alto exfuncionario del gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán. Jaque mate, día histórico para México. El evasor Nicolás Salinas Pliego comenzó a pagar su adeudo al SAT. Le sale otro escándalo de corrupción al prófugo Silvano Aureoles. Se acabó. Bueno, es el principio del fin, digámoslo de esta manera. Cuando digo se acabó, es que Ricardo Salinas Pliego, el presidente del Grupo Salinas, ha decidido, porque no le queda otra, pagar una parte de la multimillonaria deuda de impuestos que arrastra y que el día de hoy, según lo informó el Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con los beneficios establecidos en el Código Fiscal de la Federación y en cumplimiento de las resoluciones judiciales aplicables, un grupo empresarial, esto lo informa el SAT, que es obviamente Grupo Salinas, realizará el pago por un monto total de 32,897,658 pesos. De dicha cantidad, dice el SAT en esta tarjeta informativa, 10,400,630,537 pesos ya fueron ingresados a la tesorería de la Federación el día de hoy, mientras que el monto restante será cubierto mediante 18 pagos. Es un día, Alejandro, literalmente histórico, porque es un litigio o una disputa fiscal que no tiene precedente en nuestro país. Creo que hemos atestiguado en el caso Salinas Pliego en tiempo real, o sea, la caída de su poder mediático, o sea, donde la televisora ha dejado de impregnar en la sociedad y de incidir en la opinión pública. Hemos atestiguado la caída de su poder político-judicial, o sea, su influencia como empresario para incidir en las políticas públicas, para incidir en el poder judicial. Y esta última fase que creo que estamos digamos que por entrar es pues la caída de su poder financiero, o sea, de su capital, digamos, económico como empresario en el país. Segundo hombre más rico, llegó a ser el segundo hombre más rico del país. Y creo que también eso nos habla de que la estrategia o lo que él estaba acostumbrado, muy al estilo trompiano, ¿no? Es que pues el Estado se manejaba como si fuera propiedad privada, ¿no? O como un negocio familiar, donde se podía regatear, se podía negociar, se podía hacer diversas tácticas para llegar a un acuerdo, ¿no? O para cooptar, ¿no? O sea, creo que todo ese margen que él tenía, ese parque, con el poder mediático para extorsionar, el poder político judicial, pues se le ha ido cayendo. Entonces vemos, pues digamos que ahora sí es casi muy claro cómo también es al mismo tiempo un Estado actuando, ¿no? O sea, donde se le está cobrando impuestos y donde hay una respuesta. O sea, creo que eso también no se debe dejar de lado, ¿no? Es el fin, ahora sí, de una era. El sistema y las relaciones de poder y la impunidad existente en el régimen mexicano que le permitió durante 33 años a un perfecto desconocido, a un desconocedor de la comunicación, a un lavador de dinero, a un deudor de Raúl Salinas de Gortari, a un invasor del Cerro del Chiquihuite, a un persecutor de sus opositores y de sus críticos, a uno que contrató a Genaro García Luna y a Luis Cárdenas Palomino para crear una empresa de seguridad privada y tener contratos con los gobiernos estatales, que Adamantium se llama, que por cierto también debe impuestos. Todo eso pues ya se diluyó. Es decir, la única ya palanca... Ya quedó exhibido. No sé si se diluyó porque todavía tiene... Pues su palanca era la relación con la presidencia de la República. Es decir, Salinas... Y con la Suprema Corte. Y con la Suprema Corte. Y el Poder Judicial en general. Y Ricardo Salinas Pliego era como un accidente dentro de ese modelo. Es decir, era la reproducción chafa de lo que fue el Tigre Azcárraga, ¿sí?
Lo único que no entendió Ricardo Salinas Pliego es que lo que dijo Emilio Azcárraga Milmo es: yo soy un soldado del presidente. Es decir, yo no me voy a pelear con el águila, con la silla presidencial. Sabía perfectamente los insumos y el poder que tiene la institución presidencial de México. Pero Salinas Pliego yo creo que sí intentó retar eso. Y lo hizo sobre todo con Andrés Manuel López Obrador y ya no digamos con Claudia Sheinbaum. El tema es que en su arrogancia no es capaz de calcular pues, cuáles son los límites de su propio poder y tienden a pensar que es ilimitado. Y no es así, o sea, de pronto en el camino se van dando cuenta de que pues sí hay contrapesos, sí hay otros factores de poder con los que tienen que lidiar y creo que en este caso y esta derrota de Ricardo Salinas Pliego pues es claramente ese mensaje, ¿no? Este lujoso rancho de casi 15,000 metros cuadrados es un sueño para cualquier amante de los deportes ecuestres. Cuenta con una caballeriza para 12 ejemplares, 6 potreros, cuarto de mozos, 7 habitaciones con acabados de lujo, cochera para 6 autos, una amplia alberca con jacuzzi techada y hasta su propia pista de equitación. En agosto de 2022, el ostentoso rancho cambió de manos. Su entonces dueño, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, prófugo de la justicia mexicana, lo traspasó. El beneficiario, un alto exfuncionario del gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán. Contrato de espionaje de Álvarez Puga derivó en rancho de lujo en Florida para exfuncionario de Silvano Aureoles. La propiedad se ubica en el número 4985 de la calle Stables Way en Wellington, una exclusiva zona del condado de Palm Beach en Florida, considerada como una de las capitales ecuestres del mundo. El rancho fue adquirido en 2019 por Álvarez Puga en $4.9 millones a través de la empresa 4985 Stables LLC. Ahora, registros del condado de Palm Beach consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revelan que en agosto de 2022, Álvarez Puga cedió los derechos de la propiedad a Rake Holdings Corp. Rake Holdings Corp es presidida por Luis Héctor Rodríguez Pérez, quien se desempeñó como director jurídico de la Secretaría de Finanzas en el gobierno de Silvano Aureoles. El traspaso se realizó mediante un quitclaim deed, una figura legal que permite ceder los derechos de una propiedad sin una compraventa y sin dejar rastro financiero alguno. Durante el gobierno de Aureoles, Rodríguez Pérez tuvo como superior jerárquico al entonces secretario de Finanzas Carlos Maldonado Mendoza, quien fue detenido en Miami y extraditado a México en febrero de 2025. Actualmente, Maldonado enfrenta procesos por lavado de dinero, peculado y asociación delictuosa por la construcción irregular de cuarteles policiales en Michoacán. En fotografías del rancho publicadas en sitios de bienes raíces en 2024, incluso se observan baúles para equipo ecuestre marcados con los apellidos Maldonado y Maldonado Lara, en aparente referencia a los hijos del exsecretario de Finanzas, quienes practican el deporte ecuestre de dressage. La transferencia de la propiedad ocurrió 8 meses después de que el actual gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya, denunciara que el gobierno de Silvano Aureoles otorgó contratos millonarios a una empresa de Álvarez Puga para presuntas labores de espionaje. En febrero de 2017, la Secretaría de Finanzas de Michoacán otorgó un contrato por más de 600 millones de pesos a la empresa Integra Software para realizar el monitoreo de direcciones IP en todo el territorio del estado a través de una tecnología supuestamente única en el mundo. Documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revelan que dicha tecnología única en el mundo se trataba en realidad del malware de espionaje Nighthawk desarrollado por la firma israelí InteriorNet System. El contrato de espionaje fue firmado precisamente por el exsecretario de Finanzas de Michoacán, Carlos Maldonado Mendoza. Por parte de Integra Software firmó Raúl García Palacios, quien fue director de Asuntos Jurídicos del despacho fiscal Álvarez Puga y Asociados. Como bien decía Álvaro, es un día histórico, que jamás vuelvan los Salinas Pliego, los que se creen dueños de México, a pelearse con el gobierno, especialmente un gobierno bien nacido que está haciendo las cosas por el libro. Mañana le van a preguntar a la presidenta qué va a hacer con los primeros 10,000 millones de pesos que ya abonó el evasornícola, hospitales, carreteras, escuelas, como siempre debió de ser. Elon Musk, ya lo dije en otros pasados videos, Elon Musk es un empresario próspero, pero porque le han condonado 38,000 millones de dólares el gobierno de Estados Unidos, lo mismo que el evasornícola Salinas Pliego, pero que Salinas Pliego no vea que el gobierno le ayuda a una persona de clase media, a una madre soltera a salir adelante, o a una persona de escasos recursos a salir adelante, porque dicen, no le des pescado, enséñale a pescar. Así de miserable es la actitud de estos latifundistas, señores feudales que se creen dueños del país. Silvano Aureoles le juró a Ciro Gómez Leiva que no iba a huir, no iba a escapar. Ahora está prófugo, y Álvarez Puga también está prófugo, y al secretario al que se les traspasó la casona, al secretario de Silvano Aureoles, fue capturado en Miami y extraditado. Y no agarraron a Silvano Aureoles porque le tiraron el pitazo de la FGR cuando todavía estaba Gers Manero. Y de eso Adela Micha, Ciro Gómez Leiva,
Azucena, Luis Cárdenas, todos calladitos. ¿Por qué? Porque solamente están buscando la podrida de Morena para decirle a los mexicanos y mexicanas, Morena es la que se equivoca. Pero ya sacamos el de Alessandra Rojo de la Vega, una corrupta, y ahora sacamos el de Silvano Aureoles, un corrupto prófugo que nadie lo menciona en Michoacán, nada más mencionan a Morena como si Morena hubiera inventado todos los problemas de Michoacán. Así son de miserables los medios de comunicación.